San Lucas capítulo 23, verso 18. San Lucas capítulo 23, verso 18, si lo tenemos todos. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Hemos estado hablando, hermanos, con respecto en parte a la predestinación, y que la predestinación se debe a un conocimiento anticipado que Dios tenía de nosotros, y yo puedo decir que tiene de todo el mundo, de toda persona, de todo hombre, de toda mujer, de cada ser humano que nace en esta tierra. Dios conoce todo y sabe cuál es su principio y su final en esta tierra. Algunos piensan de una manera, otros de otra, otros dicen que hasta que no nace no se cuenta como vida, y sin embargo la Escritura dice, como hemos leído domingos atrás: antes de que te formase en el vientre te conocí. Amén. Dios es el dador de la vida. Amén. Dios hace algo antes de que una persona nazca en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Se acuerda el Salmo? Y él vio todas las cosas que estaban escritas en aquel libro, fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Cómo puede ser posible? Es justamente porque el que da la vida es Dios. El hombre determina sin mayor conocimiento, más que lo que ha estudiado o lo que se le ha permitido saber en esta vida, y aún la vida misma que posee es gracia y misericordia de Dios. Todos los hombres que han pasan por esta tierra, es porque Dios así lo permite. Sin embargo, habiendo Dios conocido y predestinado a los suyos, o predestinado, como hemos visto en varios pasajes de la Biblia, para diferentes tipos de cosas, o de tareas, o de manifestación, o sencillamente tener un hijo, como hemos también mostrado por la palabra de Dios, a otros llamados a conformarnos a la imagen de Cristo, como hemos visto. Y también tenemos el llamado a nuestra vida cristiana, llamados a este reino, llamados a vivir una vida diferente, una vida nueva. Sí, hemos enseñado que la palabra llamó o llamar significaba llamados a una vocación o a un destino determinado. Y hemos visto que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, fueron llamados con un destino determinado, para un fin específico. Y hemos visto cómo Jesús nace en esta tierra con un propósito específico, y que se perfeccionó. Cuando habla la Escritura de esto, habla de que cumplió el propósito para el cual fue enviado a la tierra. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De allí entramos todos nosotros, en obediencia al mensaje, en obediencia a la palabra, en obediencia a que, así como Jesucristo se manifestó en una vida diferente a todo lo conocido hasta el momento, así también los hijos de Dios de este tiempo, ya que nos toca a nosotros vivir, nos manifestemos de una vida diferente a todo lo que se ha visto hasta aquí. No porque seamos mejores ni diferentes. Yo recalco, y aunque nuestra hermana lo dijo hoy nuevamente, recalco, no la verdad que tenemos o lo que nosotros conocemos, sino es la palabra de Dios, la verdad de Dios, la Biblia. Es importante cómo nos expresamos, porque si no da una manifestación de ego personal o de ego congregacional. Nos identificamos por lo que creemos ser o creemos conocer. Nosotros lo que somos por gracia y por misericordia de Dios. Nunca nos olvidemos de eso, y entonces Dios nos seguirá dando todavía.
Nos seguirá ministrando, porque no creeremos que todo esto procede por causa nuestra, de ninguna manera. Procede de Dios. Entonces hay que presentarlo de esta forma también. Amén. Y bueno, viendo el llamado, hermanos amados, y a veces tenemos el descuido, no consideramos. El llamado de Dios no es considerado por aquellos que pretendemos declararnos hijos de Dios. Nos olvidamos a veces de que el que nos llamó fue Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que envió a Jesucristo a ocupar nuestro lugar, quien se dispuso a pagar el precio de su Hijo en rescate por muchos. Nos olvidamos que el que nos llamó fue ese mismo Dios que predestinó este Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor a nosotros. ¿Por qué no tenemos en cuenta el llamado de Dios? ¿Por qué descuidamos las cosas de Dios como si fueran que no tienen valor? Lamentablemente caemos nuevamente en el dicho, como es gratis, entonces como si no tuviera valor. Es gratis para usted, es gratis para nosotros, pero hay alguien que pagó un precio y un precio muy elevado. Fue su misma vida y fue el derramar su sangre hasta la última gota para redimir a todos los hombres de esta tierra. Y considerar nosotros que Dios nos ha llamado así para también valorar cada hermano, valorar cada hermana. Que nos pasan situaciones, sí, seguro, fue dicho ayer inclusive de nuevo, como tantas veces Dios nos viene enseñando, pero tiene que tener un valor. La persona rescatada por la sangre de Cristo, para mí, aunque mis ojos vean algo diferente, debe tener un valor. Porque aunque yo esté en desacuerdo, hubo alguien que pagó el mismo precio por esa persona a quien yo pienso que no es de mi agrado, que por mí mismo y por cuantos otros. Entonces considerar que el que nos llamó es Dios y los que tenemos que ajustarnos al plan y al propósito de Dios somos nosotros. Y no que Dios tenga que estar ajustándose a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras intenciones, queriendo nosotros mismos quitar, sacar, poner, elegir, seleccionar, cuando el llamado lo hace Dios. Y si creemos, si yo creo que Dios me llamó a mí, tengo que creer que Dios le llamó a ustedes también. Y si usted cree que Dios le llamó, tiene que creer que Dios también me llamó a mí. Y así poder amarnos, porque el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Esto es una palabra de Dios. Si yo amo al que engendró mi vida, esta vida nueva, ¿cómo no voy a amarle a usted? Y de hecho es algo que explicamos días atrás, ya es algo natural en el hombre nuevo. Es algo natural, procede de sí mismo. El amarse, cuando una persona viene y dice, soy cristiano, ya el Espíritu mismo da testimonio y sentimos una atracción de amor cristiano, de amor de hijos de Dios, de sentirnos parte de una familia que en esta tierra quizás ya no se pueda medir. Y estamos en ello. ¿Y por qué sucede así? Porque estamos unidos por el mismo Espíritu. Y porque somos lo que Dios dice que somos, a pesar de nuestros pensamientos y de nuestra mala forma de ver las cosas en muchas ocasiones. Entonces, entender que el llamado es de Dios. Yo quiero mostrarle algunos pasajes para que hablemos al respecto de esto y así poder gozarnos y alegrarnos en Dios. Porque, ¿qué sucede con nuestro llamado? Dios ha escogido siempre a tantos varones, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Después de escrita la Biblia, nosotros mismos somos testigos de que este Dios maravilloso se ha dignado en su propia voluntad llamar a hombres comunes, del vulgo y sin letra, sin ser nobles. Nos llamó para hacer un trabajo que no les ha dado a cualquiera hacer, ni siquiera a los ángeles del cielo, sino que Dios se ha propuesto que la predicación sea dada por los mismos hombres y que los hombres se salven por la locura de la predicación. Mire qué privilegio. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a honrar este llamado? Ahora, sin embargo, a pesar de esto y todo, y hoy que lo estamos observando y quizás reflexionando sobre estos puntos, quizás también nos identificamos como personas que no nos hemos ocupado demasiado o personas que hemos descuidado nuestro servicio
o hemos descuidado esa relación. Hablaban hace un momento de la paz, esa relación armónica, ¿se acuerda? Con Dios, tenemos paz para con Dios. Ahora se ha producido con nosotros y Dios una relación en armonía, de padre a hijo, de hijo a padre. Volvimos, hermanos míos, al redil, volvimos al buen pastor, aleluya, y podemos alegrarnos y gozarnos de vivir esta vida. Sin embargo, a veces descuidamos que el que nos llamó fue Dios, y a veces, y lamentablemente, hay muchas cosas que perturban nuestra vida, nos perturban de tal forma que parece que también perturban el llamado que Dios ha hecho con nosotros, o nos ha hecho a nosotros. Ahora, ¿puede ser así? ¿Puede ser posible que cuando Dios llame al hombre, cualquier otra cosa pueda perturbar o quebrantar este llamamiento? ¿Acaso fallará la fidelidad de Dios por la incredulidad de alguno? Esto sucede a causa de la incredulidad que a veces, aunque no lo digamos y aunque no lo manifestemos, que se vea, sucede algo en nosotros, una actitud de incredulidad. ¿Cómo yo puedo dejar un servicio a Dios cuando el que me lo dio fue Dios? Cuando ni siquiera me animo a dejar un servicio en mi trabajo porque si no yo sé las consecuencias. Entonces no desatendemos un servicio en el trabajo porque sabemos que vamos a sufrir una consecuencia. Pero descuidamos un servicio, hermanos míos, que está unido en un conjunto y un montón de hermosas tareas que nos lleva a una vida eterna y una salvación gloriosa. Y parece que esto no tuviera el valor que tiene un trabajo. Y aunque todo es necesario, si vamos a descuidar algo, que no sea el servicio a Dios, por el motivo que fuere. Porque no hay nada en esta tierra que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa. Ahora son palabras que las tenemos presentes, que sabemos dónde están y todo, pero que no siempre la manifestamos desde la posición del creyente que dice a mí, no que dice, sino que se manifiesta, nada me mueve, porque Dios me llamó. Sin embargo, no siempre es así. Elías, un profeta de Dios, Dios es el que llama en aquellos tiempos a los profetas, que eran muy importantes en Israel. Inclusive, antes de haber reyes o jueces, había profetas, había una persona selecta por Dios para comunicarse a Dios. Lo vemos en el mismo Moisés. Dios hablaba con Moisés y Moisés al pueblo, ¿verdad? Pero Dios siempre escogió a personas desde el principio de la historia del rescate del hombre. Y Elías era uno de ellos. Un profeta que se enfrentó, como ya sabemos, a 450 profetas de Baal y que los desafió a que mostrasen quién es el Dios verdadero. Y como conocemos la historia, triunfando Elías por causa de Dios, por causa del poder y manifestación glorioso de nuestro Dios, los vence a todos porque ellos invocaban a un Dios que no existe. Y habiéndole dado muerte a todos aquellos profetas, falsos profetas, y ayudando al pueblo a la elección, porque esto sucede, el pueblo siempre se va hacia el lado incorrecto, y le mostró que había Dios en Israel. Después la amenaza de la mujer, lo cuento así salteadito porque ya lo conocemos bien, ¿verdad? La amenaza de esta mujer, sale huyendo a tal punto que quería perder la vida, y en un momento determinado él dice: quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Ahora, cuando alguien dice algo así, se está olvidando que es un plan de Dios. Cuando alguien dice: yo ya no puedo servir a Dios, con tantas cosas que me pasaron, se está olvidando de que el que lo llamó fue Dios. Y lo que es más tremendo, se está olvidando que Dios es verdaderamente Dios.
que es soberano y que tiene el control absoluto de todas las cosas en el mundo. Entonces, cuando uno hace una manifestación así, se olvida de la grandeza de Dios, se olvida del poder de Dios, se olvida del llamado de Dios y se olvida de su ex condición, que no tenía parte con Israel, que no tenía ni siquiera Dios en el mundo, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y porque a Dios le plació en su misericordia acercarnos a Él por medio de Jesucristo, ahora el hombre tiene esa libre entrada al trono de la gracia. Sin embargo, estas son palabras bíblicas que aparentemente son fáciles de olvidar en las situaciones difíciles. Y escuche, porque esto no tiene freno para el que es pastor o el que es ministro, para el cristiano que recién comienza. Ustedes han oído varios hermanos testificar de sus problemas y sus dificultades. Y yo digo, esto lo tenemos todos los cristianos e hijos de Dios, sufrimos y padecemos por causa de sostener la verdad. ¿O no? Amén. Gloria a su nombre. Pero todo forma parte del plan y del propósito de Dios. Eso es lo que a veces no queremos entender. Entonces Elías parece que consideró que ya su tarea había terminado. Se acabó. Se buscó un lugar, se echó a dormir. Parece que quería morirse. Pero allí Dios le proveyó una torta asada y agua, y un ángel que lo despertara. Le dijo que coma. Comió, se sació y volvió a dormirse, y el ángel le volvió a hablar: come y bebe porque todavía te resta un largo camino. ¿Qué estás haciendo acá? Entonces quiere decir que por más que la persona se sienta como se sienta, acá el que determina sobre nuestra vida es Dios. Aun cuando digamos, bueno, listo, hasta acá llego, se acabó. Jeremías no pudo callar. El salmista dijo: mientras callé envejecieron mis huesos. Así que aún en esas cosas tiene Dios el control, sí. Entonces, ¿por qué no nos forja hacer su voluntad? Porque quiere que lo decidamos, para que nuestro premio sea grande en los cielos. ¿Está oyendo? Para que el galardón que ha prometido sea completo. Entonces nos habla, nos enseña y nos muestra, gracias a Dios, mucha paciencia. Entonces le dice, capítulo 19 de la Primera de Reyes, verso 15, la respuesta de Dios. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces digo, ya, quítame la vida, y todavía tenía que hacer esta tarea. ¿Cuántos dicen hasta acá llegué? Cristianos e hijos de Dios, ministros de Dios, hasta acá llegué. Se acabaron mis fuerzas, se acabaron mi posibilidad, se acabaron mis ideas, y yo me atrevo a decir en un momento así: gloria a Dios que no tenés idea, gloria a Dios que no tenés más fuerza, gloria a Dios que no sabés qué hacer. Acudirás al Señor, que es el que te dirá qué hacer. ¿Acaso no fue enviado un ángel y le dijo: despertate, come y bebe? Él dijo: ya está, quítame la vida. Y dijo: come y bebe porque todavía tenés un largo camino que hacer. Entonces, ¿para quién trabajamos? ¿A quién hemos tomado por Dios en su amor y en su misericordia? ¿Acaso Él no es el que nos llamó y nos dijo que seríamos sus hijos, y Él sería nuestro Padre, y nosotros seríamos su pueblo, y Él sería nuestro Dios?
Y entonces, ¿por qué no ir al Señor de la mies para que nos diga qué hacer? A veces el conocimiento, el creerlo, por eso es necesario frenar esto, como comentábamos con nuestra hermana. Pasó con ella como nos pasó a nosotros también. No somos los mejores, no somos los grandes. Yo digo, somos los que simplemente hemos recibido de Dios misericordia. Nunca debemos pensar que si no fuera por nosotros o si no me hubiese elegido Dios, eso no. Yo digo, gracias porque nos elegiste. Es más, cuando ya nos elegiste y nos trajiste a hacer tu plan y tu voluntad, llevarlo a cabo, te doy gracias por tu paciencia. Te doy gracias por tu misericordia. Porque muchas veces pudiste hasta quitarme del medio. Sin embargo, tienes paciencia conmigo, tienes paciencia con usted, con el otro, con cuántos de nosotros. Y quizás, hermanos míos, sin que sea un hecho real así de dormirnos, estamos dormidos, sin actividad, sin trabajo, como Elías, esperando el día que el Señor nos lleve. Mejor que nos lleve, mejor que nos lleve. ¿Qué diferencia? El apóstol Pablo dijo, yo prefiero ser hallado vestido y no desnudo. Si puedo quedar en este cuerpo hasta la vejez, hasta que no me pueda parar, es como si fuera que dijera esto Pablo, hasta que ya no me pueda parar, pero pueda hablar y predicar el evangelio y anunciar la verdad, entonces quiero ser hallado vestido. Gloria a Dios. Hallado desnudo sería muerto ya, sin cuerpo. Para ser revestido, dijo, cuando el Señor venga, esa transformación que esperaba el apóstol Pablo, como escribió también a los tesalonicenses. Ver esas cosas, hermanos míos, tener presente eso. Pero no, muchos durmiendo. No así literalmente como él, pero sí durmiendo en nuestros quehaceres, durmiendo en nuestras responsabilidades. Abandonando las tareas, abandonando las responsabilidades. ¿Cuántos hermanos, hay pastores de grupo que me dijeron que están abandonando los grupos? ¿Acaso no fue de bendición y ya dejó de serlo? ¿Quién los llamó? Los jefes de hogar, jefes de familia, responsables de sus hijos. Cuando ya sus hijos se les escapen de las manos, ¿qué van a hacer? ¿A quién van a culpar? ¿Culparán a Dios? No pueden culpar a Dios. No pueden culpar al pastor porque siempre los exhorta. A los pastores de grupo tampoco porque siempre los exhorta. Parece que necesita que venga un ángel y le diga, despiértate, come y bebe. Vienen a la casa de Dios y no se llevan la palabra. Escuchan, oyen, pero en su manifestación muestra que no retuvieron la palabra de Dios. Entonces es necesario que el ángel lo despierte para que coma y beba, porque todavía le resta un camino. ¿O no? Los que tienen hijos pequeños, ¿qué piensan? ¿Que ya se va a ir? ¿Quién los va a cuidar? El Señor sabe que no estás queriendo ser responsable. Entonces el Señor nos exhorta como a Elías acá. Ahora todavía tenés que ungir. Te querés ir y todavía no hay alguien que quede en tu lugar. El que va a quedar en tu lugar lo tenés que ungir vos. Miren. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Verso 19. 19 y 20. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Con respecto al manto de Elías, algunos comentaristas decían que como no tenían coronas, nada que lo identifique como un rey, simplemente tenían el manto como un reconocimiento de la autoridad dada por Dios. Parece que algo así de esto hay porque Eliseo, cuando recibe el poder dado por Dios, del cual le había profetizado Elías, tomando el manto y con el mismo manto hace los mismos milagros que hace el profeta Elías. Así que algo de cierto habría
por ese asunto. Pero no es lo que yo quiero mostrar. Yo quiero mostrar acá qué es lo que pasa cuando le tira el manto. Eliseo considera que Dios lo está llamando. Algo sucedió. Algo pasó allí. Elías lo sabía porque Dios le dijo, andá y tenés que buscarlo a Eliseo para ungirlo en tu lugar. Y Eliseo sintió algo especial. Entonces, si Elías sabía que Eliseo era su sucesor, ¿por qué le dijo, vete, vuélvete? ¿Qué te he hecho yo? Para que sepa que el que lo llamaba era Dios y no un hombre. ¿Está oyendo? Entonces, si yo no lo llamo a usted, ¿por qué usted está aquí? Si a mí no me llamaron ustedes, ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque nos llamó Dios. Esto podemos decir inclusive que es figura de Cristo. Porque así como Cristo asciende a los cielos y sus discípulos y apóstoles lo ven yéndose al cielo y los ángeles que se le acercan le dicen, varones hermanos, ¿qué es lo que hacéis mirando al cielo? Así como le ves ir, le vas a ver volver. De la misma forma Eliseo vio como Elías fue llevado en carros de fuego hacia el mismo cielo. Y en su partida cayó el manto de Elías y Eliseo lo tomó. ¿Cuál era su pedido? Doble porción del espíritu que está en ti. Doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo que había pedido algo tremendo. Si me vieres ir, entonces lo recibirás. No lo dejó más. Lo quería hacer quedar por acá, por allá. No lo dejó. Lo que tenía Elías lo quería Eliseo. Y nosotros vemos la bendición de Dios. La bendición de Dios está en leer la Biblia, en orar, en buscar. Y no, descansamos, dormimos y esperamos que esto venga como, voy a usar esta palabra media que no encaja con los cristianos, por arte de magia. Esto requiere dedicación, de ocupación, de estar meditando. Y a veces no es lo que se hace. Amén. Figura de Cristo, porque después que Cristo subió, le dijo a sus discípulos que esperaran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y hablaron nuevas lenguas, y eso no es todo, eso fue la señal, porque después de eso los hombres dejaron de ser hombres comunes y corrientes y eran hombres seguidores de Dios o seguidores de Cristo, verdaderos discípulos del Señor, apóstoles del Señor, con autoridad de Dios por causa del Espíritu, con autoridad en su palabra, con autoridad en su mensaje y con la ayuda de hacerle recordar la palabra de Dios por medio del Espíritu. ¿Recibieron ellos? Sí, recibieron. El Señor Jesús le dijo, mayores cosas que yo haréis porque yo voy al Padre. Y Eliseo, hermanos míos, hizo las maravillas que hizo, le había pedido doble porción del Espíritu. Y nosotros hemos recibido la unción del Santo. Todo el conocimiento de Dios, solo que el cristiano duerme, despierta. El Señor te está buscando. Despierta, Él te conoce y Él sabe. Despierta, Él te está hablando porque te conoce y sabe bien tu condición. Él te conoce y sabe qué es lo que te está pasando. Nada escapa a sus ojos. Dios es real. Dios conoce todas las cosas. Y Dios nos habla para que en esta noche nos alentemos todos. Ninguno de los que está aquí pasa por situaciones que Dios no sepa o no conozca. Y lo que más digo, ni siquiera pasa porque tiene que pasarle, sino porque Dios va a hacer de esto, o va a sacar de esto un provecho. Va a ser algo bueno. ¿Puede creerse? ¿Va a ser algo bueno? Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? A veces, hermanos amados, apuntamos a la persona, apuntamos a las cosas, a las situaciones. En realidad, nuestra conversación tiene que ser con Dios. Dios llamó a Elías, Dios llamó a Eliseo,
Dios llamó a cada uno de los que estamos aquí. Dios nos llamó. ¿Lo cree? Ahora, ¿queremos que Él reine? Nosotros hemos visto en el pasaje que leímos que la multitud escogió a Barrabás. Barrabás estaba allí por sedición, o sea, levantaba gente en contra de los romanos, del gobierno romano, pero también por homicidio. Después lo lee ahí en el mismo capítulo que hemos leído al comienzo. Pero antes de él, en el relato, está Jesús el justo, de quien testifica Pilato y el mismo Herodes, por boca de Pilato, que no se halló nada digno de muerte de este hombre, en este justo, dicen en nuestros pasajes. Y como tenía que soltarle uno, como tenía costumbre en la Pascua soltar a alguien, aquellos eligieron al ladrón, eligieron al homicida, eligieron al malo, en vez de escoger al bueno. Ahora, ¿cuántas veces nosotros en nuestras actitudes hacemos exactamente eso? Elegimos la parte mala, elegimos lo que no es bueno, teniendo la posibilidad de elegir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es mejor, lo que procede de Dios. Amén. Entonces, sin expresar palabras, decimos: no queremos que este reine sobre nosotros. Sin mediar palabra. Vamos a Samuel. Primera de Samuel. Hay muchas formas de decir: no quiero que él sea mi rey. Hay muchas formas de hacerlo notorio. Pero en todos los casos Dios lo conoce todo. Capítulo 8 de Primera de Samuel. El verso 1 en adelante dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Lo leyó al relato? Se me pierden algunas letras, pero bueno. Fíjese, ¿dónde estaban puestos los ojos de esta gente? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Esta gente miraba el problema. ¿Acaso Dios no lo sabía? Sí, Samuel había envejecido. Había puesto a sus hijos, estaban siendo jueces ellos. No andaban en el camino de su padre, es verdad. Pero una cosa era muy claro, Dios lo sabía. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Para que el pueblo cayese? No, para que el pueblo se descubriese. Y es lo que a veces no entendemos. A veces las cosas que son permitidas por Dios son para que se descubra entre nosotros lo que está pasando, lo que pasa en nuestros corazones.
para que luego nos volvamos, no para que nos volvamos en contra de aquel que quiere reinarnos de una manera preciosa y cuidarnos como un padre. Acá nosotros vemos cómo esta gente se queja con Samuel y le dice que le pide reyes, como todas las otras naciones. Y él se pone mal, se pone triste, porque él entendía que aparte de estar ellos allí como representando a Dios, el que reinaba realmente era Dios. Y que no estaban desechando ni a Samuel ni a sus hijos, estaban realmente desechando el reinado de Dios. Y esto lo vemos claro en la respuesta que Dios le da. Obedecen todo lo que te dicen, haz lo que te digan, porque no te han desechado a ti, no, a ti no te desecharon. De hecho, por lo que dicen acá, estaban de acuerdo con Samuel en todo. No con sus hijos, pero con Samuel sí, no andan en tus caminos. Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me desecharon para que ya no sea rey sobre ellos. ¡Qué tristeza! Y ahora mire usted cómo Dios muestra en su palabra cuál era el corazón de ellos. Mire, versos 8 y 9. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, ¿qué le dice? En realidad lo que sucede es que está descubriendo sus corazones. Esto Dios lo sabía. ¿Por qué lo dejó? Entonces en esto tenemos que aprender nosotros los cristianos. Escuchen, no hay nada que se le escape a Dios. ¿Hay que insistir en esto? Atienda, por favor. ¿Hay que insistir en esto? Absolutamente nada escapa a los ojos de Dios. Entonces miramos, nos paramos ahora acá y miramos hacia atrás y decimos, todo esto que pasó, y haga memoria y acuérdese de todo, hasta de lo mínimo, y piense, todo esto sucedió porque Dios así lo permitió. No decimos que es la voluntad de Dios, decimos que Dios lo permitió, que es muy diferente. La voluntad de Dios es que todos andemos en camino de santificación, ¿o no? Bien. Pero hay cosas que Dios permite también para nuestro perfeccionamiento. Nuestra hermana dijo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es una gran verdad. Pero para esto hay que amar a Dios. Y para amar a Dios, hermanos míos, no se puede hacer de otra forma más que amar a los mismos hermanos. ¿O no? Lo hemos dicho recién. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Entonces dejar de mirar al hermano o a la hermana, lo que fuere, con tan terrible situación y condición, cuando Dios está también mirando la nuestra. Acá esta gente se presenta como aprobados ante Dios. Y Dios les muestra en el verso 8 que ellos fueron así toda su vida, desde que salió Israel de Egipto era así, siempre estaba volcándose a los dioses, siempre abandonando a Dios. Escucha, esto no es nuevo, lo que están haciendo ahora es lo que siempre quisieron hacer, autodependerse, no quieren saber nada conmigo, no quieren que yo sea su rey. ¿Acaso, hermanos míos, nosotros podemos pensar algo así? Y aunque no lo digamos de palabra, a veces nuestros hechos muestran que no queremos que Él sea nuestro rey. Que Él sea el que gobierne, que Él sea el que mande, que Él sea el que nos someta a su voluntad. ¿Cómo lo demostramos? Podemos puntualizar un montón de cosas, como por ejemplo, cuando vengo al culto de vez en cuando dejo mis responsabilidades, total, no pasa nada. Y si no va a pasar nada. Después va a pasar. ¿Acaso podemos escondernos de Dios? Acá muestra que no. Pide al rey, dale al rey. Le va a pasar lo que no espera. El rey va a tomar de ustedes, de sus hijas, de sus hijos, le explica todo, después usted lo lee allí. Cosa que no le sucedía con este rey. Este rey le proveía todo. Era el proveedor de Israel. ¿O no? ¿O no caminaron 40 años en el desierto sin que le falte cosa alguna? ¿Acaso tuvieron problemas de vestidos?
¿Problema de calzado? ¿Verdad que no? No tuvieron problemas. Ni de vestido, ni de calzado. Por el contrario, en 40 años su ropa no se envejeció. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Sin embargo, querían otro. Querían ver a una persona. Así le pasó y le pasa hasta el día de hoy a los hombres. Porque es un Dios que no se ve. Lo que había que ver de Dios ya fue mostrado por la persona de Jesucristo. Y para los que creen, Cristo es precioso. Entonces Dios nos conoce absolutamente. El apóstol Pablo, cuando le habla a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 10, que le habla que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y el verso 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Fíjese, persuadimos a los hombres que crean en esto, que esto es la verdad, conociendo el temor del Señor. A Dios le es manifiesto lo que somos, dijo Pablo. O sea que no estaba hablando cosas que no pretendiera vivir, que no pretendiera comprobar. Estaba hablando de verdades sostenidas por su testimonio, como lo hemos visto en muchas ocasiones. Sin embargo, le muestra, a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que a vosotros también. Así que estaba muy seguro. Esto que muestra que Dios conoce todas las cosas, y que Pablo, que sabía bien, lo tenía presente. Para perfeccionarse cada día, para ir en busca de una mejora diaria, de una atención mayor. Lo que pasa es que a veces pensamos que ya tenemos todo, y esto es algo que tenemos que tenerlo presente todos nosotros, desde el menor al mayor. Lo digo así porque aquí, gracias a Dios, no hay ni menor ni mayor. Por decirlo, es para que se entienda, el que entró recién al que está hace años acá, o a los que fuimos fundadores de la iglesia, eso no interesa. De la iglesia fue mala la expresión del lugar. Pero alguien se ocupó, alguien enseñó, alguien tuvo que acercarse, enviado por Dios para enseñarnos, como ya lo sabemos. Y a alguien nosotros enseñamos. Pero si hay algo que tenemos que tener presente siempre, es primero que no lo hemos aprendido todo. Y segundo, aunque nos vayamos, aunque creamos que vamos creciendo un poquito más que los demás, nuestra preocupación tiene que estar en que todos avancen a la estatura que estamos alcanzando. Porque ese es el propósito de Dios en su palabra. Porque esa es la verdadera ocupación cristiana y la verdadera ocupación ministerial. Que las personas dejen de ser personas con desconocimiento del propósito de la palabra, de la voluntad de Dios, y sean personas que tengan todo el conocimiento y toda la revelación que Dios quiera dar a su iglesia por medio de su Espíritu. Pero cuando una persona piensa que ya lo tiene todo, que ya lo logró todo, lamentablemente comienza a medirse y comienza a juzgar a los demás. Y en su juicio a los demás se olvida de sí mismo. Y cuando menos quiere acordar, está haciendo las mismas cosas con las que juzga a los demás, él también. ¿Por qué sucede así? Porque no podemos perfeccionar una parte de los demás. Porque este llamado es a que este cuerpo, la iglesia de Cristo, se ayude mutuamente, que cada miembro haga su aporte para ir creciendo con el crecimiento que da Dios. Es el propósito, yo debo ayudarlos, ustedes deben de ayudarme, nosotros debemos de ayudarnos a crecer. No mirar al hermano que se equivocó, que erra, como una persona mala, como que desprecia la sangre de Cristo, como muchas veces se dijo, desprecia el poder de Dios, desprecia la misericordia. No desprecia nada. Es una persona en un envase de barro lleno de mañas y de cuantas cosas que muchas veces pueden de alguna manera querer dominarnos y hacernos errar. Pero nosotros no queremos esto, queremos la voluntad de Dios, queremos
queremos cumplir con su propósito, por lo tanto, le pedimos ayuda a Dios y los hermanos nos ayudamos los unos a los otros como una persona herida en combate. Porque es la forma, porque es la manera, porque es el evangelio genuino, es la verdad de Dios. Pablo le dice a los Corintios capítulo 4, la primera carta, versos 7 y 8, vamos, y quizás después un poquito más adelante. Porque ¿quién te distingue? Pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire. Entonces, el que está creciendo, la verdadera demostración de que está creciendo para sí mismo, o sea, la verdadera demostración para sí mismo, es que no se gloría en lo que alcanzó. Porque lo que alcanzó fue por gracia y misericordia de Dios. Lo que tiene es por gracia y misericordia de Dios. ¿Quién te distingue? ¿Qué tiene que no hayas recibido? Porque yo les enseñé. ¿Y qué tiene? ¿Acaso no estás puesto para eso? Yo me lo digo a mí mismo. Nosotros nos enseñamos. Bueno, ese es nuestro trabajo. ¿Están obligados a aprenderlo? Sería bueno que lo aprendan, pero no podemos obligarlos. Mejor sería que ustedes como pueblo de Dios despierten a la necesidad de entender, a la necesidad de seguir creciendo, a la necesidad de llegar a ser uno más entre todos, el mejor si es posible, el más grande. ¿Por qué limitarnos si Dios no ha limitado a nadie? ¿Por qué pensar que lo que otros tienen no es para mí si el llamado es para todos? A ver, ¿dónde hay un pasaje en la Biblia donde nos limite a unos y a otros? Cada uno de los miembros los ha puesto Dios, cada uno en su lugar, como Él piensa que es mejor. Por lo tanto, debemos alegrarnos de pertenecer al cuerpo de Cristo, como hemos enseñado días atrás. Pero nos alegramos y nos ocupamos porque aunque me considere el menor de todos, soy tan necesario como el que creo yo que es mayor que todos. Porque el mayor no puede ocupar el lugar de este más pequeñito, que yo lo considero así, pero la realidad es que muestra la Biblia es que todos los miembros son necesarios. Por eso dice, si lo recibiste, ¿por qué te glorías de lo que has recibido? Yo no quiero eso, ni para mí ni para ustedes. Verso 8 dice, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reinás? Ojalá reinase, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces acá hay una ley inalterable. Ya está saciado, dice Pablo. Tienen todo. ¿Están reinando sin nosotros? Ojalá reinen, porque sin nosotros no pueden reinar. La obra completa, si alguno de ustedes reina, es porque ya estamos reinando todos. No sé si se comprende. Si alguno de ustedes alcanzó gloria, es porque ya lo estamos alcanzando todos. Esta es la realidad de Dios. Por esto que nadie debe gloriarse más que en Cristo Jesús. Nadie debe jactarse, sino que lo es por misericordia de Dios. Aleluya. Y quisiéramos que todos lo alcancen, que todos, hermanos míos, gobiernen. Y el apóstol explica. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Y qué bien, ¿verdad?
Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. De todos. Entonces Pablo dice, lo que están disfrutando ustedes es porque alguien padeció, alguien sufrió. A otros no les toca padecer. Nosotros estamos acá disfrutando del culto, de la reunión. Nuestro hermano Juan Silva, por ejemplo, está en Corrientes, en un lugar donde no hay luz, contaba nuestro hermano Rico, un lugar donde no hay luz eléctrica, donde no hay las comodidades que tenemos acá. ¿Y qué está haciendo allá? Fue porque le gusta pasear, no está predicando. Ustedes oyeron hoy, 4 personas se bautizaron hoy y 4 personas se reconciliaron hoy. ¿Dónde estaban ellos? Esperando que alguien en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, se acerque con el evangelio bendito de salvación. No fue usted ni fui yo, fue la persona que tenía que ir. A Dios sea la gloria. Amén. Entonces hay gente que padece. Pablo le dice acá, ustedes son lo que son ahora, pero nosotros hemos recibido los azotes, los golpes, el maltrato, el hambre, para que alcancen esas cosas. Entonces no pueden ser premiados ustedes aparte de nosotros, porque los que nos hemos sacrificado para que ustedes logren lo que han logrado somos nosotros. Así que si ustedes están reinando, gocémonos porque nosotros también. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan más gloria a Dios? Gloria a su nombre. Entonces, hermanos amados, ¿reinará Cristo en nosotros? ¿Queremos que Él reine? Yo quisiera que Cristo reine en mi vida. Y reinar no es cantarle gloria a Dios y aleluya. No. El reino es que nosotros como sus súbditos estemos sometidos a su voluntad. Amén. Así que, ¿qué haremos nosotros? ¿Pediremos rey sobre nosotros? ¿Aceptaremos el reinado de Cristo? ¿Aceptaremos su voluntad? ¿Desecharemos todo lo que Dios nos dio por gracia y por misericordia porque alguien falla? ¿Porque alguien erra? ¿Porque alguien se equivoca? Porque aquellos que debieron hacer lo que es correcto no lo hacen. ¿Por eso dejará? ¿Por eso abandonará? ¿Lo justificará ante Dios semejante actitud? ¿Será que Dios estará contento de que usted deseche todo lo que Dios le dio personalmente a usted por lo que usted está viendo en otro? ¿Será suficiente justificativo eso? ¿O debemos de una buena vez gritar nosotros, a Cristo queremos, no al ladrón, no al asesino? Queremos que Él reine. Es para dar un ejemplo nada más el verso, pero realmente ¿cuántas veces se manifiesta Barrabás y no Cristo? ¿Cuántas veces? En el desprecio hacia un hermano, en el desprecio hacia una hermana, en las malas actitudes de uno con otro, en el enojo a veces porque el otro no hace lo correcto. ¿Y qué tiene que ver que el otro no haga lo correcto? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Haces lo que es correcto? Desde el momento que estás mirando tanto y observando tanto a tu hermano en lo incorrecto, ya no estás haciendo lo correcto. Porque si ves a tu hermano que hace algo incorrecto, tienes que acercarte y hablar con él. ¿Es la enseñanza bíblica o no? ¿Es lo que Dios requiere o no? ¿Es la necesidad del cuerpo o no? ¿Es la ayuda mutua o no? ¿Es la actividad de los miembros o no? Bueno, entonces ahí hay que ir. Ahí es donde tenemos que aplicar la verdad de Dios. Si Dios nos llamó, a Él nos debemos. ¿Quién le llamó? Si Él le llamó, hable con Él. No tiene que hablar con más nadie. No, pero si no hablo con el pastor, ¿cómo sé yo? ¿Acaso no es Dios el rey de la iglesia? Entonces no tiene que hablar con el pastor, con ningún pastor.
Tiene que hablar con el buen pastor, con el pastor de nuestras almas, con el Señor. ¿Hallará el Señor hoy en nosotros corazones dispuestos a entregarnos a Él? Personas que se reconozcan que han dejado, que han abandonado sus tareas, que han abandonado sus responsabilidades. ¿Y será que se vuelven a Dios y mañana, por ejemplo, los grupos se llenarán? ¿Será así? ¿O será esta otra vez, una vez más, una palabra más? ¿Será esta una palabra más? ¿Se alegrarán mañana los pastores del grupo porque ven que los hermanos que no estaban viniendo ya han vuelto? ¿Tiene algo más importante que hacer que acercarse a estar con sus hermanos, a compartir la palabra de Dios? Y como hemos oído, la respuesta de las oraciones de los días lunes y de los días miércoles. Cuando fue la conversión de los días martes, que era un culto público a un culto de iglesia para oración, muchos se alegraron. La mayoría de los que se alegraron y de los que se destacaban de palabra como grandes oradores, nunca participan, no están entre nosotros. ¿Pero acaso me voy a enojar por eso? No, digo porque gracias a ellos tenemos miércoles de oración donde Dios responde muchas peticiones, muchas enfermedades fueron curadas, a algunos les tocó en bendición ser sanados por el Señor. Entonces tenemos un motivo para enojarnos, pero es mejor alegrarnos por los resultados que Dios nos da. Amén. Así que ¿qué decidiremos hoy? ¿Barrabás o Jesús? ¿Le dirán, Señor, no quiero que reines? ¿Cuántos dicen que Cristo reina en ustedes? ¿En cuántos reina Cristo? ¿Ya le entregó todo? ¿Es Cristo su rey? ¿Es usted un súbdito obediente y sometido a su rey? Si no lo es, hoy puede serlo. Si lo abandonó, hoy puede retomarlo. Hoy puede guardarse todos estos valores que hemos visto en la palabra de Dios, atesorarlo en su corazón y sea su meditación en esta noche. Para que Dios se glorifique y para que Dios cumpla todo propósito con los que son suyos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto de pie, por favor?